temperaturas. Bueno, acá hay una pared cilíndrica como un tubo, cuyo radio interno es R1, radio externo R2, y las temperaturas correspondientes son T1 y T2, una longitud L, ¿no? En este caso, si T1 es mayor que T2, entonces el calor sale desde adentro hacia afuera. Por lo contrario, si T2 es mayor que T1, el calor ingresa desde afuera hacia adentro. Bueno, para cualquiera de los dos casos, la formulación es la misma. Entonces, lo que hacemos es tomar un elemento de espesor delta R, ¿no? Que, bueno, acá no está representado. Por ejemplo, si tomamos este pedacito y lo dibujamos ahí, entonces tomaríamos un espesor delta R, ¿no? Ahí. Este sería R1. R2. Y este sería el delta R, ¿no? Y bueno, este sería un R cualquiera. R minúsculo. Entonces, hacemos entrada hacia acá, entrada en R, Q sub R en R, 2πRL, que es el área de transferencia de calor, menos la salida sería acá, ¿no? Aparte, en R más delta de R por 2πR, acá también debe ser 2πR más delta de R por L, ¿no? Y luego a llevar al límite y dividir entre 2πL delta de R, 2πL se cancela, 2πL y me quedaría Q sub R en R más delta de R por R, menos Q sub R por R sobre delta R. Eso me da esta expresión número 3, que es la ecuación de conservación de energía, ¿no? Ahora bien, bueno, eso habíamos hecho acá, ¿no? Acá está. Lo mismo es esto, ¿no? Esto que está acá. Solo que acá hemos hecho un pedazo y acá toda la vuelta. Bueno, esto tendría que ser R1. Y un R cualquiera, ¿no? Y este es un delta R, ¿no? Listo. Entonces la integración da C1', y pues dividimos entre R y luego Q sub R es menos K derivada de T respecto de R, y el menos K pasa a dividir, entonces me queda menos K por C1, pero para el caso de conductividad constante, todo esto viene a ser constante. Eso le llamamos C1, y quedaría C1 entre R, ¿no? Cuya integración es T igual a C1 logaritmo de R. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Esto ya lo vimos. En R igual a R1, T igual a T1, y en R igual a R2, T igual a T2. Entonces, esas condiciones usamos en 6 y obtenemos C1 y C2. Al reemplazar C1 y C2, vamos a obtener el perfil de temperatura, que creo que lo adimensionalizamos, ¿no? En la clase, simplemente es restando T menos T1, o sea, acá T menos T1, y acá T1 menos T2. Cambiaríamos de signo para que sea T2 menos T1. Estoy cambiando de signo, por si acaso. T2 menos T1. Igual. Me va a quedar logaritmo de R entre R1, que sería
Y acá logaritmo, como he cambiado de signo a esto también le cambio de signo, me quedaría el logaritmo de R2 entre R1. ¿No? Y habíamos dicho que T menos T1 entre T2 menos T1 es la temperatura adimensional, ¿no? T adimensional igual a logaritmo de R adimensional y por 1 sobre todo esto, eso es constante, ¿no? R2 entre R1, R2 entre R1. Eso podríamos llamar A, o sea, T asterisco igual a logaritmo de R. Eso es lo que hemos hecho en la clase, ¿no? Entonces, como ya tenemos ahora el perfil de temperatura, ¿qué podría ser así o así como este o simplemente así, cualquiera? Entonces podemos hallar la densidad de flujo de calor en R igual a R1, sería menos K derivada de T respecto de R en R igual a R1, ¿sí? Y entonces sería menos K, la derivada de T respecto de R es C1 entre R, ¿no? C1 entre R, listo. Entonces ahí está C1 entre R, pero como es en R1, R1. Como tenemos el valor de C1, está C1, acá está, lo reemplazamos y tenemos esta densidad de flujo de calor en R igual a R1. Para R igual a R2 es lo mismo, solamente que evaluamos en R igual a R2 y las ecuaciones son bien parecidas. Son bien parecidas, solo que acá es R2 y acá es R igual a R1. Con eso llegamos a la conclusión de que esta densidad de flujo de calor no es igual a la densidad de flujo de calor acá, ¿no? En cambio, en coordenadas rectangulares sí hemos demostrado que todas las densidades de flujo de calor son iguales al margen de que la conductividad sea constante o sea variable, ¿no? Entonces, las ecuaciones 12 y 13 son parecidas, pero no son iguales. En consecuencia, las densidades de flujo de calor, tanto en la parte interna como en la parte externa, no son iguales. Por otro lado, los flujos de calor sí deben ser iguales. Por ejemplo, el flujo de calor en R igual a R1 es la densidad de flujo de calor en R igual a R1 multiplicado por el área 2pi R1L. Entonces, reemplazamos y acá R1 con R1 se va y me queda esta expresión. En R igual a R2 también parecido, la densidad de flujo, acá le falta un igual, ¿no? No se puede. Por 2pi R2L. Ya, R2 con R2 se va y esto sí es igual que esto de acá es igual a este de acá. Por lo tanto, los flujos de calor son iguales, ¿no? Ahora, la temperatura media es, bueno, integral de 0 a 2pi, R1, R2, RT de R diferencial de R diferencial de θ. 0 a 2pi, R1, R2, R diferencial de R diferencial de θ. Bueno, acá en θ es 2pi, acá también 2pi, y se anula 2pi y 2pi. Acá sería R cuadrado sobre 2. Entonces, eso es R cuadrado sobre 2, desde R1 a R2 será R cuadrado, R2 cuadrado menos R1 cuadrado sobre 2. Pero por aplicación de fracciones, propiedad de fracciones, 2 sube arriba. Solamente me quedaría integrar ese numerador, ¿no? Y este numerador se integra por partes, ¿no? Porque tengo R, C1 logaritmo de R y acá C2, R. Bueno, eso ya creo que hemos visto cómo se integra. Ahí está la integración por partes de esto. Y esto sí es directo, ¿no? R cuadrado sobre 2. Luego de esto tenemos esta expresión integrada. Así que tenemos R1, R2, los límites correspondientes con la simplificación. Me va a dar la ecuación 20 para la temperatura media, ¿no? La temperatura media. Que no es T1 ni T2, está entre T1 y T2, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Esto ya hicimos por tercera vez, me parece. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Diana Valeria, ¿alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Juan Manuel Ponte, ¿alguna pregunta? No, profesor, todo bien. Bien, como decía que esto ya hicimos, ¿no? Entonces, ahora, una pared cilíndrica de conductividad variable, ¿ya? Más o menos el mismo razonamiento que hemos hecho en coordenadas rectangulares. Cilindro de radio R1, R2, o sea, es el mismo problema que este, solo que ahora la conductividad va a ser variable, ¿ya? Entonces, la ecuación de balance de energía ya se sabe para coordenadas cilíndricas sin generación de calor en régimen estacionario es este. Y luego la ley de Fourier, acuérdense que K ahora ya no es constante, es K sub 0 más K1T o A más BT, que es lo mismo, ¿no? K sub 0 y K sub 1 son variables por la derivada de T respecto de R. Y entonces ahora podemos reemplazar 2 en 1, ponemos, en vez de, acá tenemos la R y el Q sub R sería menos K sub 0, K sub 1 por la derivada de T respecto de R. Entonces podemos eliminar el negativo, ¿no? Como está igual a 0, eliminamos el negativo e integramos. Al integrar me queda sin el negativo, solamente me quedaría el argumento de la derivada, que sería K sub 0 más K sub 1, T por R, derivada de T respecto de R igual a C1, ¿no? Ahora esto podemos volver a integrar, pues diferencial de R pasa a multiplicar a C1, pasa a multiplicar y el R pasa a dividir y esto se quedaría en el primer miembro para integrarlo. Ahí está, ¿no? Entonces la integrada de esto de acá, de la izquierda es K0T más K1 medios T cuadrado, igual a C1 logaritmo de R más C2. Las condiciones de frontera son en R igual a R1, T igual a T1 y en R igual a R2, T igual a T2. Porque es el problema, el mismo problema anterior. Entonces, vamos a reemplazar acá con T1, T1, T1 y R1. Y luego con T2, T2 y luego logaritmo de R2. Y luego cambiamos de signo, sumamos y se va a C sub 2 y luego hallamos C sub 1. Entonces C sub 1 me va a dar esta expresión. C sub 2 me va a dar la otra expresión en términos de C sub 1. ¿No? Si quiero lo reemplazo directo, pero mejor no, al final ya. Entonces, como ya tengo C1 y C2, ¿no? Lo que hago es reemplazar acá K0T más K1 medios T cuadrado. Bueno, acá al hacer la factorización va a aparecer unas diferencias, ¿no? Lo cierto es que se reemplaza C1 y C2 acá. C1 y C2. Pero al reemplazar C1, C2, acá tenemos K0, T1, K1, T1 al cuadrado. Entonces, esos son los que pasan restando y se factoriza acá. Y luego se tiene esta expresión, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de distribución de temperatura donde estamos marcando que T,
Acá está t cuadrado, igual que en el caso de coordenadas rectangulares, depende del logaritmo de r. Todo lo demás son constantes. Entonces, si yo quiero hallar para cada r comprendido entre R1 y R2, todas las temperaturas tengo que hacerlo por método numérico, porque acá, acuérdense que los radios son R1 y R2, ¿no? R1 R2. Digamos que el radio 1 sea 5 centímetros y el radio 2 sea 8 centímetros. Entonces, entre este punto y este punto hay hartos puntos, ¿no? Para poder hallar la temperatura, cualquier temperatura en cualquier punto. Entonces, si me dicen R 5.8 centímetros, o 6 o 7, pues acá pongo el valor correspondiente y hallo la temperatura T por método numérico, ¿no? Para eso sirve la ecuación de distribución de temperatura, para poder hallar la temperatura para cualquier radio. Y también sirve para hallar la densidad de flujo de calor. La densidad de flujo de calor, Q sub R en R igual a R1 es menos K por la derivada de T respecto de R en R igual a R1. K es K sub 0, K, en el punto 1 será K0, K1, T1, porque la forma general es por T, ¿no? K sub 0 más K1, T. Pero si me dicen en R igual a R1, este T será T1, ¿ya? Ahí está, T1 por la derivada de T, también en R igual a R1. Entonces, al reemplazar la derivada de T, ¿dónde está la derivada de T? Acá está. La derivada de T va a ser C1 sobre K0 más K1, T1 y R1, ¿no? Entonces, eso va a ser, ahí está, R1, ¿ve? Sería menos C1 entre R1. Pero como ya tenemos el valor de C1, tenemos esto. Y para el flujo de calor, pues multiplicamos la densidad de flujo de calor por el área de transferencia de calor, que sería 2pi R1L, ¿no? Y ahí R1 se va y me queda una expresión. Para R igual a R2 es bastante similar, igualito. C1 entre R2. Va a quedar C1 entre R2. C1 en R igual a R2 va a ser R2. Y al poner el valor de C sub 1 voy a tener esta expresión. Y para hallar el flujo de calor multiplico por 2pi R2L, que es el área de transferencia de calor, y acá R2 con R2 se va. Y lo que queda, la ecuación 16 y 18 son iguales, ¿no? Entonces los flujos de calor son los mismos, pero las densidades de flujo de calor no son los mismos, porque la 17 es bien parecida a la 15, pero no son iguales, ¿no? Varía en esto. Acá es R1 y acá es R2. Parecidos, pero no iguales. Por lo tanto, las densidades de flujo de calor son diferentes, mientras que los flujos de calor sí son iguales. ¿De acuerdo? 15 y 17 no son iguales y 16 y 18 sí son iguales. La temperatura media, pues en teta es 2pi, acá también 2pi, se anula 2pi, solamente se integra esto R cuadrado sobre 2 y en los límites de R1 y R2 me queda esto de acá y el numerador sí tengo que integrar por método numérico, ¿no? Tengo que construir una tabla así. R, en otra tendría T de R y otra columna tendría R por T de R, porque es la función. Esa es la función lo que necesito, R, T de R. Entonces, el primer R1 podría ser no sé, 0, pues, ¿no? O sea, lo puedo, ¿cómo se dice? Parametrizar. O sea, si esto es así,
Para mí este sería 0 y el punto 10 por acá, ¿no? Y cada segmento sería delta R. Delta R será igual a R2 menos R1 entre 10. Entonces el primer R sería 0 y la temperatura sería la temperatura que nos dan como dato, ¿no? TA creo. T1, T2, no sé. Claro, acá hay que cambiar de nomenclatura para, igual que en el caso anterior, ¿no? Porque acá trabajamos con T1 y T2, ¿sí? De T1, T2. Pero para el método numérico mejor le llamamos TA. Entonces acá sería, la temperatura sería acá, TA igual a T0. El segundo R sería delta R. Acá sería T1. El tercer R sería 2 delta de R. T2. 3 delta de R. T3 y así, ¿no? Acá sería 10 delta R. 10 delta de R igual a R2. Esto va a ser igual a R1, ¿no es cierto? Estamos igualando a R1 el valor de 0. Y 10 veces delta R sería igual a R2. Y acá tendríamos T10. Y acá en esta columna lo único que hacemos es multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto, y así sucesivamente, ¿no? Y a esto le llamamos Y. Esto va a ser Y0, Y1, Y2 y Y10. Entonces la integral, todo esto va a ser la integral. Cambiar de color ya para que... La integral un momentito. Entonces la integral es lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Es delta R tercios, que es más fácil de usar esto, ¿no? El primero, Y sub 0, más 4 veces Y1 más Y3 más Y5 más Y7 más Y9 más 2 veces Y2 más Y8. Cierra paréntesis y más Y10. Listo, esa es la integral y multiplicamos por 2 entre R2 cuadrado, R1 cuadrado y tenemos la temperatura media. ¿Ya?
¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo se llama? Jimena Carolina, ¿alguna pregunta? Jimena Carolina. ¿Ah? Está todo claro. ¿Cómo? Que sí está todo claro. Paolo Horacio. Paolo. Ya, ha dejado prendido su cámara y se ha ido a no sé dónde a dormir. Adrián. Sí, profesor, disculpe, Pablo lo acaban de llamar de su casa. Tuvo un problema, por eso me dijo que le avisara. Noelia. A ver. Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Ha entendido? Sí, profesor. Bien. Seguimos. Vamos a ver ahora con transferencia de calor por convección en ambos lados, ¿ya? Y conductividad constante. O sea, hay una diversidad de problemas. De acuerdo al problema, aplicamos el método. Cuando por lo general viene ya conductividad variable, ya más o menos me sugiere que tengo que hacer por método numérico, ¿no? Es lo más sencillo trabajar con método numérico. A ver, consideremos una pared cilíndrica de radio R sub 0 y radio externo R sub 1 y longitud L. El coeficiente de transferencia de calor interno es HA y el externo HB. Asimismo, las temperaturas interna y externa son TA y TB respectivamente. Encuentre la densidad de flujo de calor, etcétera, la temperatura en la interfase, es decir, el perfil de temperatura, etcétera, ¿no? Es este el problema, una pared cilíndrica, tiene radio interno R sub 0, radio interno R sub 1, K constante, coeficiente de convección, H externo, HB, T sub E, y el coeficiente interno T sub A y H, ¿no? Temperatura interna T sub 0 y T sub 1 respectivamente. Entonces, la transferencia de calor por convección en la parte interna va a ser Q sub 0, HA, TA menos T0. Acá van a tener mucho cuidado, ¿ya? Vamos a tener mucho cuidado en aplicar las ecuaciones correspondientes. Miren, acá es Q sub 0, en la parte de transferencia de calor interna, ¿no? HA, TA menos T0. TA menos T0. T0 es la temperatura de la pared y TA es en todo el volumen, ¿no? Que cerca a la pared hay una caída de temperatura, ¿no? El balance de energía es este. Derivada de RQ sub R respecto de R es igual a 0. Ya dijimos para coordenadas cilíndricas siempre la misma ecuación. Ya no hay que hacer el balance, sino escribir directamente. Entonces, al integrar me sale que R por Q sub R, integrando esto, me sale una constante. ¿Eso qué quiere decir? Que el producto R por Q siempre va a ser constante. Vale decir que en el punto 0, R0,
por Q sub 0 va a ser igual a R1 por Q sub 1. Y si hubiera más paredes, sería igual a R2 por Q sub 2. O sea, el producto R por Q es constante. En cambio, en coordenadas rectangulares, Q sub 0 era siempre constante. Acá el producto R por Q es constante. Entonces, a nosotros nos conviene todo trabajarlo en términos de Q sub 0. Es decir, por conveniencia, voy a igualar esto con esto. Y luego voy a integrar, considerando que R0 y Q sub 0 son constantes. Entonces, acá el R pasa a dividir. Y luego tendría la ley de Fourier menos K por la derivada de T respecto de R, ¿sí? Ahora eso podemos integrar porque el menos K pasa a dividir y quedaría diferencial de T y acá diferencial de R, ¿sí? La T integramos desde T0 hasta T1 y el R desde R0 hasta R1. Integral diferencial de R, ¿sí? Entonces acá me quedaría en realidad me quedaría T1 menos T0. Pero como esto es negativo, este negativo lo puedo pasar para acá. Y voy a cambiar el signo T0 menos T1. Sería R0 Q sub 0 logaritmo, porque este integral diferencial de R es logaritmo. Y desde R1 hasta R0, logaritmo de R1 entre R0. Luego tengo la transferencia de calor por convección en la parte externa, que sería Q sub 1. Miren, es Q sub 1, ¿eh? No es Q sub 0. Porque acá es Q sub 0, porque es la parte interna, y en la parte externa es diferente. ¿Por qué? Porque los radios no son iguales. Por lo tanto, la transferencia de calor Q sub 0, acá en la parte externa no es igual a la parte interna. Ya la parte interna no es igual a la parte externa. Ya dijimos, en coordenadas cilíndricas, las densidades de flujo de calor no son iguales. Por lo tanto, si yo pusiera acá, ¿dónde está? Si yo pusiera acá, ¿dónde estamos? Acá. Acá yo pusiera Q sub 0, estaría diciendo que la densidad de flujo de calor es constante, lo cual no es cierto. Ya sabemos, en coordenadas cilíndricas no es igual. Por lo tanto, el valor vamos a ponerle Q sub 1. Q sub 1. Entonces, vamos a tener Q sub 0 y Q sub 1. Al final tenemos que eliminar una de las variables. Ahora de 1. ¿Qué es 1? De acá vamos a hallar TA menos T0. Sería Q0 entre HA. ¿De acuerdo? Ahí está. TA menos T0 es Q0 entre HA. Ahora de 7. De 7. T0 menos T1. T0 menos T1. R0, Q sub 0 sobre K, logaritmo de R1 entre R0. Lo que estoy haciendo es copiar simplemente. Esto estoy copiando. Y de acá simplemente he despejado TA menos T0, ¿sí? Tenemos tres partes la densidad de flujo de calor. El interno por convección, acá por conducción y acá por convección. Y ya hicimos esta, y ya hicimos ahora hacemos esta. Que también ya está Nos hecho, cuenta ¿no? que son muy peligrosos y Q sub violentos, 1, ¿no? porque hasta entre ellos se amenazan. Eric está revisando todo el departamento. Comienza a Ahí está. recordar T1 varios menos momentos TB, lindos con Q1 Shelly mientras entre ve sus Q sub 0. fotos. Eric decide... Ahora lo que pasa es que tenemos, mira, TA menos TB, Q sub 0 entre HA, R0, Q sub 0 entre K, logaritmo de R1 entre R0, pero ahora tenemos Q sub 1. Entonces no podemos factorizar nada porque esto tenemos en términos de Q sub 1. Pero tenemos una ecuación, esta de acá. Esta, miren, esta mejor, esta 3. En esta 3
Puedo igualar estos dos. Y de acá obtener el valor de Q sub 1 en términos de Q sub 0. Y eso es lo que se hace, ¿no? O sea, que Q sub 1 sería R0 Q sub 0 entre R1. Ahí está, ¿ve? Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, en vez de Q sub 1, voy a escribir todo esto. Y acá está. Y acá está, ¿sí? Entonces, hecho eso, ya tengo todo en términos de Q sub 0. Q sub 0, Q sub 0, Q sub 0. Y puedo factorizar Q sub 0, TA menos TB, y también puedo factorizar R0. R0, porque acá tiene R0, esto tiene R0, pero si yo lo multiplico y lo divido por R0, pues puedo factorizar. Entonces, acá en realidad voy a tener acá por R0, ¿no? Por R0, pero sube al numerador R0 a la menos 1. Entonces, acá yo observo de que tengo el Q sub 0 en términos de unos factores y TA menos TB. Vale decir que yo puedo decir que R0 a la menos 1 y por todo este factor de abajo a la menos 1 va a ser igual a U sub 0. En coordenadas rectangulares decíamos U nada más, ¿no? Ahora sí tenemos que decir U sub 0. ¿Por qué? Porque está basado en el radio interno. R sub 0 es el radio interno. De tal forma que esto de acá se denomina coeficiente de transferencia de calor basado en el radio interno. Bueno, ustedes lo escriben, ya es un poco difícil de escribir. Coeficiente de transferencia de calor basado en el radio interno. De tal forma que Q sub 0 puedo escribir como U sub 0 TA menos TB. Entonces acá pues está contabilizando la resistencia a la convección, la resistencia a la conducción y la resistencia a la convección. Bueno, acá hay más, ¿no? A partir de la ecuación 15 permite calcular la densidad de flujo de calor en la superficie interna. Para el cálculo de la densidad de flujo de calor en la superficie externa se hace uso de la ecuación 13. Claro, si ya conozco Q sub 0, puedo hallar Q sub 1. Simplemente es Q sub 0 por R0 entre R1. Entonces ya, y esas densidades de flujo de calor ya no son iguales, ¿no? Son diferentes también. Pero al margen de que eso sea diferente, los flujos de calor siempre siguen siendo los mismos. La temperatura T sub 0, bueno, acá como ustedes podrán entender, lo que conocemos es TA y TB. Por eso nuestra ecuación nos sale en términos de TA y TB. Acá está, en términos de TA y TB, ¿no? De TA y TB. Sin embargo, quisiera determinar el valor de T sub 0. O sea, T sub 0 y T sub 1, ¿no? O sea, ¿cuánto es el valor de T sub 0 y de T sub 1? Entonces, eso también puedo determinar el valor de T0, T1 haciendo uso de una de estas ecuaciones. Por ejemplo, acá. Como ya conozco el valor de Q sub 0, ya conozco.
H también conozco, TA también conozco, entonces puedo hallar T sub 0. Y una vez que hallo T sub 0, puedo hallar T sub 1, porque acá ya conozco T sub 0, Q sub 0, todo lo demás. O acá también, porque puedo hallar T1, porque conozco Q1, dado que si conozco Q0, conozco Q1 por esta relación, ¿no? Si conozco Q0, puedo hallar Q1. Q1 es R0, Q sub 0 entre R1, ¿sí? Entonces, si conozco esos valores, entonces ya conozco el valor de T1, ¿no? Así puedo hallar, ¿no? Ahí está, T0 y T1. Y el perfil de temperatura se obtendría así: T0 menos T1, logaritmo de R0, R1, R entre R0. Bueno, esto ya hemos hallado ya antes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conozco T0 y T1, ¿sí? Antes no conocía T0. Si hallo esta ecuación, pues si me dice cuál es el valor de T0, T1, no conozco. Pero ¿cómo puedo conocer T0, T1? Con estas ecuaciones auxiliares, ¿no? T1 y T0, ¿sí? Entonces, si ya conozco T0, T1, pues esto se convierte en un problema del primer caso. Sería el problema del primer caso. Ya conozco T0 acá adentro y T1 acá. ¿Sí? Pero eso lo hemos hecho por pasos, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta? Transporte de calor en una pared cilíndrica con transferencia de calor por ambos lados. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Ya. Lo que pasa es que ahora la conductividad es variable. Entonces, igual que este, pero la conductividad es variable, ¿ya? En ese caso vamos a usar método numérico también. Bueno, estos son los datos: HA 50, TA 200, TB 80, RA, RB, delta R, A 40, B menos 0.1, HB 120. Entonces, planteamos lo mismo. Balance de energía, ya sabemos que es así siempre. Ley de Fourier para conductividad variable es así. A veces usamos K0 más K1T, ¿no? Que es lo mismo. Son constantes. La transferencia de calor en la parte interna será Q sub 0 HA por TA menos T0. Y la transferencia de calor en la parte externa, dado que vamos a hacer por método numérico, vamos a llamar Q10, ¿no? O sea, acá en este punto, Q0, acá Q10. Q10 es HB por T10 menos TB, la ley de enfriamiento de Newton, ¿no? Y la parte de transferencia de calor acá en el sólido, que es aplicamos la ley de Fourier, ¿no? Pero mejor dicho, el balance de energía, que al desarrollar esta ecuación, al desarrollar la ecuación 2, aplicar la derivada, me va a dar esta expresión, ¿sí? Entonces, yo tengo la ecuación 4, 5 y 6 para poder resolver por método numérico. Entonces, ¿qué hago? Voy a discretizar la ecuación 6. Este es Q sub I menos Q sub I menos 1 sobre delta DR más 1 sobre I veces delta DR por Q sub I igual a 0. Entonces, como este tiene delta R y este también tiene delta R, bueno, voy a escribir, en realidad debería ser así, sobre delta R I veces delta DR. Entonces delta R con delta R se va y solo me queda esto, ¿no? Y esto lo voy a expandir, Q1 menos Q0 más 1 sobre 1, Q1 igual a 0. Y Q0 va a ser igual a HA por TA menos T0. Esta es la ley de enfriamiento de Newton. O sea, acá se va a calcular mediante esa ecuación, ¿no? Después, para I igual a 2, Q2 menos Q1, 1 sobre 2, Q2. Para I igual a 10,
Q10, Q9, 1 sobre 10, Q10. Listo. Este es el balance de energía. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendieron? Chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. Adriana. Sí, profesor, todo bien. Ya, muy bien. Entonces, es bien fácil la discretización del balance de energía. Simplemente Q sub I menos Q sub I menos 1 sobre delta de R más 1 sobre I veces delta de R Q sub I igual a 0. Del mismo modo, la ley de Fourier. Esto podemos sumarlo igualar a 0, ¿no? No hay problema. Igualamos a 0 o puede quedar así también, ¿no? Acá lo hemos sumado igualado a 0. Entonces, Q sub I más A más BTI, TI menos 1 sobre delta de R igual a 0. Y esto lo expandimos para I igual a 1, para I igual a 2, para I igual a 10. Listo. Y T10, ya sabemos cómo se obtiene Q10 HB más T sub B, y eso se obtiene de la transferencia de calor por convección en la parte externa, ¿no? En la parte externa. Entonces tenemos un sistema conforme, ahí está. Esta es la ecuación del balance de energía, hasta acá. Y la ley de Fourier por acá. Y los datos iniciales de prueba, ¿no? Que son cualquier valor que uno puede poner. Claro, no van a poner 50 millones, 80 millones, ¿no? Valores razonables, ¿no? Que consideren que puede más o menos salir, pues, ¿no? Si tengo, no sé, pues 200, 300 de temperatura, lo razonable sería que pongan, no sé, 150, 150. Y el calor siempre es un poco más alto, ¿no? Pero el software se las arregla para poder resolver, por más que pongamos un poco alejado de la realidad, ¿no? Entonces, eso. Ahí está. Este es el balance de energía. Esta es la ley de Fourier. Estas son las ecuaciones de convección. Esta y esta. Estas dos provienen de la convección. Convección interna, convección externa. ¿Sí? Después, esta es la temperatura interna, la temperatura externa, el radio interno, el radio externo. Esta es la constante A y la constante B de la conductividad. Y el coeficiente de convección interna, coeficiente de convección externa y los valores de prueba, ¿no? Ejecutamos y ya nos sale. Ahora sí, ya, como ustedes pueden ver en coordenadas rectangulares, esto Q salía todos iguales, ¿no? En este caso ya no. El Q0, 5442. Q1, Q2, Q3, etcétera. Hasta Q9 y Q10, ¿no? Ahí está. Y las temperaturas T0, T1, etcétera, ¿no? Entonces, depende ya de los valores de H, de todo eso, para que salga un determinado conjunto de valores, ¿no? Acá están, ¿no? Esos mismos están acá. Y bueno, acá falta graficar, pues, ¿no? Bueno, esto, como les decía, está en proceso hasta tener un recurso para mandar a graficar a alguien, ¿no? Graficar, son un montón de gráficos, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jovencitos?
¿Mm? ¿Ninguna? Bien, ahora vamos a hacer el balance de energía en coordenadas esféricas. Casi empezamos por esto en la tarde, ¿no? Pero habían hartos problemas previos que hacer previamente. Bueno, acá tenemos una esfera cuyo radio interno es R1, radio externo R2, una conductividad constante, temperatura interna T1 y temperatura externa T2. El balance de energía es la densidad de flujo de calor por el área de transferencia de calor. Acá en esta figurita se puede ver, ¿no? Que en este es celeste y azul. El azul es el espesor delta R, entonces hay una entrada Q sub R en R y una salida Q sub R en R más delta R. Pero acuérdense que el balance de energía está referenciado, está en base a la conservación del flujo de energía, no de la densidad, sino del flujo. Por lo tanto, la densidad por el área viene a ser el flujo a la entrada, flujo a la salida. Entonces, flujo a la entrada menos flujo a la salida es igual a 0. Y luego ya llevar al límite, dividir entre 4pi delta de R, pues se anula 4pi, y la ecuación queda derivada de R cuadrado Q sub R respecto de R igual a 0. ¿Sí? Ahora integrando, R cuadrado Q sub R igual a C1'. Y ahora se puede dividir entre R cuadrado y el menos K dividir, bueno, el mismo procedimiento anterior, y se tendría T igual a menos C1 entre R más C2, ¿no? Y acá aplicamos en R igual a R1, T igual a T1, en R igual a R2, T igual a T2. Entonces de acá sale, al reemplazar estos valores acá en 5, sale C1, T1 menos T2, 1 entre R2, 1 entre R1, y C2 sale T1 más C1 entre R1. Luego de esto reemplazamos C1 y C2 y factorizamos en 5 y obtenemos el perfil de temperatura, que sería 1 sobre R menos 1 sobre R1, 1 entre R2 menos 1 entre R1 más T1. Esto también se puede adimensionalizar, ¿no? ¿Cómo? T menos T1, y acá como está negativo, T2 menos T1, divide. Y pues se puede sacar mínimo con un múltiplo acá. Lamentablemente no tengo algo para escribir, de repente ya en el salón mañana podemos escribir. Sacamos mínimo con un múltiplo, hacemos que esto sea una relación de radios, de tal forma que radio 1 entre R podría ser una R adimensional y los demás valores constantes, ¿no? Bueno, al margen de eso es una opción, pero esto ya me da el perfil de temperatura. No es tan necesario adimensionalizar, pero si queremos podemos adimensionalizar. Es por la dificultad de escritura que no puedo adimensionalizar en este momento, pero ya mañana lo podemos adimensionalizar. Bien, entonces acá, ya teniendo el perfil de temperatura, la densidad de flujo de calor en R igual a R1 es menos K por la derivada de T respecto de R en R igual a R1. Menos K, y la derivada de T respecto de R, lo podemos obtener acá, ¿no? Derivada de T respecto de R, ¿sí?
Sería C1 entre R cuadrado, ¿no? Ahí está, C1 entre R cuadrado. En R igual a R1. Listo. Como tenemos, acá sería R1 cuadrado menos K, y este es el valor de C1, ¿no? Y para que el negativo se convierta en positivo, esto lo invertimos, ¿no? 1 entre R1 menos 1 entre R2. Entonces se tiene esa expresión. Y en R igual a R2 es parecido. ¿Qué es lo que diferencia? Acá R1 al cuadrado y acá R2 al cuadrado. Son parecidos, pero no iguales. Por lo tanto, las densidades de flujo de calor en coordenadas esféricas no son iguales. Ya dijimos, cilíndrica y esférica no son iguales. Los únicos que son iguales son rectangulares. Y los flujos, pues simplemente para la densidad para el flujo de calor en R1, multiplicamos la densidad de flujo de calor en R igual a R1 por el área correspondiente. O sea, 4pi R1 cuadrado. Entonces acá R1 cuadrado se va y me queda esta expresión. Y en R igual a R2 también multiplicamos por el área 4pi R2 al cuadrado, R2 se va, y pues finalmente me queda una expresión que es exactamente igual, lo que quiere decir que los flujos de calor son iguales, como ya dijimos antes. Ahora la temperatura media es integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, de R1 a R2, R cuadrado seno de teta por T de R, diferencial de R, diferencial de teta, diferencial de phi. Y abajo es el volumen, ¿no? Integral de 0 a 2pi, 0 a pi, R1 a R2, R cuadrado seno de teta. Entonces, acá en phi es 2pi, porque esta no es función de phi, 2pi, abajo también 2pi. Pero en teta sí hay que integrar, ¿no? Integrar de seno de teta es menos coseno de teta y va de 0 a pi, de 0 a pi. Y por R cuadrado, T de R diferencial de R. Igual acá también, ¿no? Entonces, esto me da R al cubo sobre 3. Al cubo es, ¿no? Acá falta corregir, creo. Sí, es al cubo. Porque la integral de R cuadrado es R cubo. Este debería ser R cubo. R cubo, R2 al cubo, R1 al cubo, 3. Y acá quedaría integral de R1 a R2, R cuadrado T de R diferencial de R, ¿sí? Entonces, tenemos el R cuadrado, o sea, vamos a hallar por método analítico, ¿no? R cuadrado y el T de R es el que hallamos el perfil de temperatura. Que esto ya con las constantes, pero sin las constantes sería este. Integraríamos esto, después le ponemos las constantes, ¿no? Esto es exactamente igual que esto, solo que acá C1, C2 todavía no se ha calculado, pero acá ya se tiene el valor de C1, C2, ¿no? Pero para facilitar operacionalmente, trabajamos con esto de acá. Ahí está. Menos C1 entre R más C2, ya. Este multiplica por R cuadrado, ¿sí? Y quedaría esto. Porque el C2 también lo hemos puesto en términos de C1, ¿no? C2, ¿dónde está C2? Acá está, ¿no? C2 es T1 más C1 entre R1. Ya. Y luego se factoriza, ¿no? Ya, este es fácil de ponerlo en términos desde R1 hasta R2, ¿no? Claro, acá sale R cuadrado y acá sale
R cuarta, no ya está integrado, así que es R cubo entre R. Bueno, ya está un poco ya operado esto, ¿no? Todavía es la ecuación primigenia, esto ya está un poco simplificado. Entonces, ya se tiene un perfil, ya sería la temperatura media adimensional, ¿no? Temperatura media adimensional. Acuérdense, una cosa es la temperatura adimensional y esta es la temperatura media adimensional. A ver si es cierto. Tiene R cubo, R cuarta. Tiene R cuadrado, R cuadrado, R cuarta. Sí es la temperatura media adimensional, ¿no? Quiere decir que si quiero puedo hallar la temperatura media dimensional o si quiero puedo hallar la temperatura media, porque opero esto, multiplico por T2 menos T1, luego le sumo T1, entonces sería la temperatura media. Pero también puedo dar así, de esta forma, temperatura media dimensional. Depende de qué es lo que te pidan, pues, ¿no? Acá, transporte en una pared esférica con transferencia de calor por convección en ambos lados. Ajá, es para allá el coeficiente global de transferencia de calor. Es similar a los casos anteriores. Acá R0 va a haber un coeficiente de convección interno, coeficiente de convección externo, la conductividad constante, la temperatura interna y la temperatura externa y la temperatura del medio TA y la temperatura del medio externo T sub B, ¿no? Exactamente igual que en el caso de coordenadas cilíndricas. Entonces, la transferencia de calor por convección en la parte interna es HA por TA menos T0. Y esta es la transferencia de calor por conducción, que al integrar me sale que R cuadrado por Q sub R es igual a constante. Eso quiere decir que R0 al cuadrado por Q sub 0 es igual a R1 al cuadrado por Q sub 1, ¿no? Entonces, por conveniencia voy a igualar esto, el primero con el primero. R cuadrado Q sub R igual a R0. En el otro problema me olvidé, también se puede hallar el coeficiente de transferencia de calor se puede hallar basado en el radio externo, porque hemos hallado U sub 0 ahí, ¿no? Ahora podemos hallar, no sé, U sub 1, una ecuación que esté basado en el radio interno. Bueno, en este problema lo veremos. Es similar a este. Entonces, el R cuadrado pasa a dividir, y acá tendríamos menos K derivada de T respecto de R, que sería esto de acá. Por separación de variables lo integramos, ¿sí? Y tendríamos esa expresión, ¿no? Sería la transferencia de calor por conducción. Sería la transferencia de calor por convección. Y acá tenemos otra transferencia de calor por convección, que es Q sub 1, no es Q sub 0, como el caso anterior. Entonces, de esta ecuación, despejamos TA menos T0, sería Q sub 0 entre HA. Q sub 0 entre HA. En esta expresión, T0 menos T1, ahí está. R0 cuadrado Q sub 0 K, 1 sobre R0 menos 1 sobre R1. Y acá, Q sub 1. De acá despejamos T1 menos T sub B. T1 menos T sub B. Y al sumar, se van a ir T1, T1, T0, T0. Solamente me quedan las temperaturas TA y TB, las correspondientes a la convección. Y me sale Q sub 0 entre HA y Q sub 1 entre HB. Igual acá tenemos que eliminar Q sub 1. Pero Q sub 1 podemos eliminar de esta expresión, pues, ¿no? Fácilmente. De acá dijimos que R0 al cuadrado por Q sub 0 es igual a R1 al cuadrado por Q sub 1. Por lo tanto, de acá puedo hallar Q sub 1 en términos de Q sub 0.
Ahí está, Q sub 1, R0 al cuadrado, R1 al cuadrado, Q sub 0. Y eso lo reemplazamos acá. Y luego lo factorizamos adecuadamente y despejamos Q sub 0, va a ser TA menos TB, y R0 a la menos 2, y todo esto a la menos 1, ¿no? A la menos 1. Entonces, todo eso a la menos 1 y esto R0 a la menos 2 va a ser el coeficiente de convección. Bueno, acá no lo puse todavía. Esto vendría a ser, lo he reservado creo que para otro problema más complejo. Q sub 0 igual Q sub 0 TA menos TB. Justamente este U sub 0 es el coeficiente de transferencia de calor basado también en el radio interno. En el radio interno por este de acá, ¿no? En cilíndrica salía R0 a la menos 1, ¿no? Y bueno, acá otros términos. En esférica sale así, ¿no? Ahora, ¿qué me pide? La ecuación 15 representa la densidad de flujo de calor de la pared interna de la esfera, en la pared interna de la esfera, ¿no? Acá está Q sub 0. Para el cálculo de la densidad de flujo de calor en la superficie externa se hace uso de la ecuación 13. Vale decir que si yo tengo Q sub 0, puedo hallar fácilmente Q sub 1, o sea, la densidad de flujo de calor externo y la densidad de flujo de calor interno, ¿ya? Para el caso de la temperatura T sub 0, bueno, igual, ¿no? Que acá lo que conocemos es T sub A, que es la temperatura del medio, y T sub B también la temperatura del medio. No conocemos T sub 0 ni T sub 1. Entonces, de acá puedo hallar T sub 0, porque ya conozco Q sub 0. Pues sería Q sub 0 entre HA más o T sub A sería, T sub 0 sería, T sub 0 sería igual a, bueno, acá está, ¿no? T sub 0 sería igual a T sub A menos Q sub 0 entre HA, ¿no? Bueno, eso es lo que se está haciendo acá. T sub 0, Q sub 0, HA más T sub A. Y T sub 1, Q sub 1 entre HB más T sub B. Q sub 1 ya lo conocemos porque conocemos Q sub 0, ¿sí? Luego ya como conocemos T1 y T0, podemos hallar el balance de energía, el perfil de temperatura, y en forma adimensional sería este valor, puesto que sacamos mínimo como un múltiplo acá, o todo multiplicamos por R0, ¿eh? Por R0, 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 me queda 1 sobre R0 entre R, sería R asterisco menos 1, R0 sobre R1 menos 1, ¿no? En forma adimensional, pero suficiente con este de acá, ¿no? Bien, entonces, ahí nos quedaríamos. Nos vemos mañana, ¿no? Ya estamos en la hora, ¿no? Hablen, pues. Sí, profesor, estamos en la hora. Sí, profesor. Ya. Entonces nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Ya. Hasta luego, profesor. Chao, chao. Nos vemos.